Aquí tienes la traducción del texto al español. Imaginen un majestuoso castillo medieval erguido sobre una colina barrida por el viento, sus muros de piedra grises contra un cielo invernal cargado de nieve. Una costra de hielo cubre el foso del castillo, carámbanos cuelgan de las almenas, y el humo asciende de las chimeneas repartidas por toda la fortaleza. Esta es la imagen romántica que tenemos de los castillos medievales, reforzada por innumerables películas y cuentos de hadas. Sin embargo, detrás de esos gruesos muros, durante los crudos meses de invierno, existía una realidad que revolvería el estómago incluso al más curtido. La verdad sobre la higiene en los castillos medievales en invierno no era solo incómoda, era verdaderamente aterradora. En esta exploración, descubrirán por qué el invierno transformaba los castillos medievales de meros espacios de vida desafiantes a entornos de impactante suciedad y enfermedad. Revelaremos la inquietante verdad sobre los retretes del castillo. Cuando las temperaturas caían por debajo del punto de congelación, ¿cómo luchaban tanto los nobles como los sirvientes con la limpieza básica cuando el agua se convertía en hielo? ¿Y qué se acumulaba exactamente en los suelos cubiertos de juncos durante los meses más oscuros? Pronto exploraremos los parásitos y las enfermedades que prosperaban en las condiciones invernales, las medidas desesperadas que la gente tomaba para enmascarar los olores insoportables y por qué los sirvientes soportaban condiciones que desafían la imaginación moderna. Emerge una imagen mucho más compleja y considerablemente más repugnante de lo que la cultura popular nos ha hecho creer. Para comprender la pesadilla higiénica de los castillos medievales en invierno, primero debemos entender los desafíos ambientales que estas estructuras presentaban. Los castillos medievales se construían principalmente para la defensa, no para la comodidad. Sus enormes muros de piedra, diseñados para resistir armas de asedio y ataques enemigos, creaban un ambiente interno que era constantemente frío, húmedo e inhóspito. La piedra conduce la temperatura eficientemente, lo que significaba que el frío invernal penetraba profundamente en la esencia misma del castillo. La evidencia arqueológica y los registros de la época pintan un cuadro coherente. Durante los meses de invierno, la temperatura dentro de muchas cámaras del castillo a menudo se asemejaba a las condiciones gélidas del exterior. Las características arquitectónicas que hacían defendibles a los castillos los hacían casi imposibles de calentar eficazmente. Las ventanas eran estrechas aspilleras diseñadas para permitir a los arqueros disparar a los atacantes mientras minimizaban la vulnerabilidad, lo que dejaba entrar una lastimosa cantidad de luz solar y creaba vías para corrientes de aire helado. Las ventanas más grandes en las cámaras más cómodas estaban cubiertas con lienzo aceitado, membranas de animales o costosos paneles de vidrio, pero ninguna proporcionaba un aislamiento adecuado. Los tapices y las pesadas cortinas ayudaban a atrapar algo de calor, pero el aire frío penetraba constantemente por huecos y grietas. Existían sistemas de calefacción, pero su eficacia era muy limitada. Los primeros castillos medievales dependían de hogares centrales abiertos en el gran salón, donde la mayor parte del calor ascendía directamente y escapaba por las aberturas del techo. Los castillos posteriores incluyeron chimeneas de pared con conductos, una mejora significativa que dirigía el calor de manera más eficiente. En el castillo de Malbork, los ingenieros medievales desarrollaron sofisticados canales de calefacción, donde los hornos calentaban piedras que luego irradiaban calor a través de aberturas en los pisos de las cámaras. Sin embargo, sistemas tan avanzados eran excepcionales. La mayoría de los castillos enviaban la mayor parte de su calor directamente por la chimenea, no a la habitación. Esto significaba que la calefacción era inherentemente localizada. El gran salón podía ser tolerable cerca del hogar, pero los rincones distantes permanecían helados. Las cámaras privadas con chimeneas eran más cálidas que las que no las tenían, creando una jerarquía de confort que reflejaba el estatus social. Las dependencias de los sirvientes generalmente carecían de chimeneas por completo. Por la noche, cuando los fuegos se reducían por razones de seguridad, las temperaturas en todo el castillo caían en picada. Las camas tenían pesados cortinajes no solo para la privacidad, sino también para atrapar el calor corporal y crear un microclima en su interior, mientras que el dormitorio mismo permanecía gélido. El suministro de agua presentaba otro desafío invernal que afectaba directamente la higiene. Los castillos obtenían agua de pozos, a menudo excavados a profundidades considerables, a veces
cientos de metros. Construir estos pozos era inmensamente caro y llevaba mucho tiempo, a veces décadas. Los castillos construidos en colinas, donde los pozos resultaban imprácticos, dependían de cisternas para recoger agua de lluvia, con elaborados sistemas de canalones y conductos que dirigían la precipitación a depósitos subterráneos. Las heladas invernales afectaban el acceso al agua de varias maneras. Si bien los pozos excavados profundamente bajo tierra permanecían por debajo de la línea de congelación, donde el agua se mantenía líquida, subir el agua al aire gélido significaba que los cubos, poleas y sistemas de distribución podían congelarse. Más críticamente, la dificultad física de obtener agua aumentaba drásticamente en invierno. Los sirvientes encargados de acarrear agua enfrentaban patios congelados, piedras resbaladizas y un frío entumecedor. El esfuerzo necesario para asegurar agua para la higiene básica se volvía tan arduo que tales actividades inevitablemente se reducían durante los meses más fríos. La paradoja de la ventilación de los castillos medievales complicaba aún más la vida invernal. Los castillos nunca estaban aislados de la manera en que lo están las casas modernas. Su construcción permitía que el aire pasara libremente a través de la estructura, lo que aseguraba una excelente ventilación natural, pero también los hacía estar llenos de corrientes de aire e imposibles de mantener calientes. El viento frío penetraba por las grietas alrededor de las puertas, por las chimeneas y por los huecos en las juntas de piedra. A pesar de los gruesos tapices y las pesadas cortinas, las corrientes persistían. La gente vivía en un movimiento constante de aire frío, vistiendo capa tras capa de ropa de lana, incluso en interiores. Estas duras condiciones invernales tenían profundos impactos sociales. El frío empujaba a la gente a juntarse, buscando calor colectivo. La privacidad se convirtió en un lujo que ni siquiera los ricos podían permitirse siempre, ya que mantener un fuego en una cámara privada requería un sirviente dedicado a cuidarlo. El resultado fue una vida comunitaria en su forma más hacinada, con docenas de personas compartiendo espacios diseñados más para la grandeza que para la comodidad. Este hacinamiento creaba las condiciones ideales para la transmisión de enfermedades, la propagación de parásitos y la concentración de los olores desagradables que caracterizaban la vida en un castillo medieval. Sí, De todos los desafíos higiénicos que el invierno planteaba a los habitantes de los castillos medievales, quizás ninguno era tan inmediatamente desagradable como el retrete del castillo, conocido por el elegante término francés garde-robe, guardarropa. La palabra deriva de guardar ropa, y existía una razón lógica para este extraño nombre. La gente descubrió que colgar la ropa cerca de las letrinas ayudaba a matar los parásitos. Los penetrantes vapores de amoníaco de los desechos humanos eran eficaces para destruir piojos y ácaros. Esta práctica nos da una idea de cuán omnipresente era el problema de los parásitos y cómo el olor del garderobe impregnaba los espacios del castillo. Un garderobe típico consistía en una pequeña cámara incorporada al muro del castillo, a menudo sobresaliendo sobre ménsulas. El elemento crucial era una abertura en un asiento de piedra o madera, debajo de la cual había un conducto vertical que llevaba los desechos hacia un punto de recogida. En castillos construidos cerca de ríos, los garderobes podían desembocar directamente en el agua corriente. Más comúnmente, el conducto se abría al foso del castillo, a un pozo negro o simplemente al suelo fuera de los muros del castillo. En el castillo de Dover, por ejemplo, un pozo negro en la base de una de las torres del castillo recibía los desechos de varios garderobes situados encima. Usar un garderobe en verano ya era bastante desagradable. Usarlo en invierno en un castillo medieval era una experiencia de miseria inolvidable. La cámara del garderobe en sí generalmente no tenía calefacción. De hecho, a menudo estaba ubicada en un lugar expuesto para ventilación. El asiento de piedra estaba tan frío que quemaba la piel desnuda al contacto. Peor aún, el conducto debajo del asiento creaba una chimenea perfecta para el viento invernal. Corrientes de aire helado silbaban por la abertura con una fuerza considerable, convirtiendo al garderobe en uno de los lugares más fríos de un castillo ya de por sí gélido. Los registros históricos y los experimentos modernos confirman que sentarse en un garderobe en invierno
significaba exponer las partes más vulnerables al chorro violento de aire helado desde abajo. El viento no solo hacía la experiencia incómoda, la hacía verdaderamente dolorosa, y para los ancianos o enfermos, potencialmente peligrosa. La limpieza y el mantenimiento de los topes garderobés presentaban desafíos significativos que las condiciones invernales intensificaban. En los castillos mejor mantenidos, el conducto del retrete se limpiaba vertiendo cubos de agua desde arriba o desviando el agua residual de los fregaderos de la cocina. Sin embargo, en invierno, el agua para la limpieza se volvía escasa y preciosa. El trabajo necesario para acarrear agua aumentaba, y el agua misma podía congelarse antes de llegar al garderobe. Como resultado, la frecuencia de la limpieza disminuía durante los meses más fríos, permitiendo que los desechos se acumularan en los conductos y pozos negros de abajo. Esta acumulación creaba varios problemas. El hedor se intensificaba. Los desechos atraían alimañas, ratas, moscas y otras criaturas portadoras de enfermedades. Cuando los desechos se acumulaban en o cerca del foso del castillo, contaminaban las fuentes de agua. Las excavaciones arqueológicas de fosos de castillos medievales han revelado capas de desechos humanos, restos de animales y basura en perpetua descomposición. En invierno, cuando el foso podía congelarse parcialmente, los desechos quedaban atrapados en el hielo, solo para ser liberados en una ola de hedor particularmente repugnante durante el deshielo. Los orinales ofrecían una alternativa, especialmente durante las noches de invierno, cuando la idea de un viaje al distante y helado retrete era insoportable. Estos recipientes portátiles eran utilizados por todas las clases sociales. Después de su uso, los orinales debían vaciarse, una tarea que recaía en los sirvientes, a menudo el personal de más bajo nivel. El contenido se llevaba a un lugar designado para su eliminación. A veces, simplemente se arrojaba por las ventanas al patio o al foso. La advertencia medieval, "Gardez l'eau", cuidado con el agua, no era un aviso amistoso de lluvia, sino una advertencia de que alguien estaba a punto de vaciar desechos desde arriba. Esta práctica creaba condiciones peligrosas y sucias en los patios de los castillos. En invierno, el suelo congelado significaba que los desechos no se absorbían, sino que se acumulaban en montones helados y malolientes. La nieve fresca podía cubrir temporalmente estos depósitos, pero el deshielo los revelaba en toda su repugnante gloria. La eliminación de desechos de los pozos negros recaía en trabajadores especializados conocidos como limpiadores de pozos negros, también llamados hombres de la noche, porque trabajaban solo de noche. Nadie quería que los carros de excremento humano fueran transportados durante el día. Los limpiadores de pozos negros drenaban los desechos líquidos y sacaban con pala los desechos sólidos, llamados tierra de noche, que luego se vendía como fertilizante agrícola. Era un trabajo brutalmente desagradable en cualquier circunstancia, pero en invierno se volvía exponencialmente más difícil. Los desechos congelados tenían que romperse. El trabajo físico en temperaturas gélidas era agotador. Los garderobes y los pozos negros no eran solo inconvenientes o malolientes, eran un riesgo activo para la salud. La proximidad de los pozos negros a los pozos de agua significaba que la contaminación del agua subterránea era un riesgo constante. Los pozos de los castillos a veces estaban ubicados peligrosamente cerca de los sitios de recolección de desechos, lo que llevaba a que el agua potable contuviera bacterias fecales. Durante los asedios, los atacantes intentaban contaminar los suministros de agua del castillo, sabiendo que la disentería y el cólera harían su trabajo más eficazmente que las flechas o las máquinas de asedio. A diferencia del mito popular de que la gente medieval nunca se bañaba, la evidencia histórica muestra que el baño y la higiene personal se practicaban, valoraban y esperaban, al menos entre aquellos que tenían los medios. La realidad era más compleja y dependía de la estación, la clase social y los recursos disponibles. Sin embargo, el invierno presentaba obstáculos para la limpieza que eran difíciles de superar, incluso para la nobleza adinerada. Para el señor y la señora del castillo, bañarse era una empresa complicada que requería una cantidad significativa de trabajo de los sirvientes. Grandes tinas de madera servían como bañeras. El proceso de preparación de un baño comenzaba horas antes. Los sirvientes tenían que acarrear agua desde los pozos o cisternas, una tarea agotadora que requería numerosos viajes
ya que una tina podía necesitar docenas de cubos. Luego, esta agua debía calentarse, generalmente sobre los fuegos de la cocina, lo que consumía una cantidad considerable de leña y requería atención constante. Una vez calentada, el agua debía transportarse al cuarto de baño, cubo tras cubo, subiendo escaleras, atravesando pasillos fríos, perdiendo inevitablemente calor en el proceso. El noble entonces se bañaría, quizás con aceites perfumados, jabón caro a base de aceite de oliva, conocido como jabón de Castilla, y agua de rosas para enjuagarse. Después, el agua del baño debía retirarse, la tina limpiarse y la cámara ordenarse. Todo el proceso podía emplear a varios sirvientes durante medio día o más. En verano, este esfuerzo era considerable pero manejable. En invierno, se convertía en una verdadera prueba. Los acarreadores de agua trabajaban en condiciones gélidas. El agua calentada se enfriaba rápidamente durante el transporte por pasillos sin calefacción. El cuarto de baño, incluso con un fuego encendido, permanecía tan frío que salir de la tina significaba una incomodidad inmediata que hacía castañetear los dientes. Por estas razones, la frecuencia de los baños completos disminuía drásticamente durante los meses de invierno. Los nobles ricos podían bañarse semanalmente o cada pocos días durante los meses más cálidos. Pero en pleno invierno, los baños completos se convertían en eventos ocasionales, quizás una vez cada pocas semanas, o se reservaban para ocasiones especiales. La práctica higiénica diaria que persistía durante todo el año era el lavado parcial, limpiar la cara, las axilas, las manos y el área genital. Esto se esperaba de todos, desde los nobles hasta los sirvientes, aunque la calidad y la temperatura del agua variaban mucho según el estatus social. Los señores y las damas se lavaban así al menos 2 veces al día, usando agua tibia traída por los sirvientes. Los manuales medievales de etiqueta enfatizaban la importancia de lavarse las manos antes y después de las comidas, lavarse la cara al despertar y mantener la limpieza en las partes íntimas. Para los sirvientes, el lavado parcial se realizaba con cualquier agua disponible, a menudo fría, sacada del pozo o la cisterna. En invierno, esto significaba romper el hielo en los lavabos, lavarse rápidamente con los dedos entumecidos y aceptar la incomodidad como inevitable. Se practicaba la limpieza dental usando varios métodos. Ramitas frescas de avellano servían como cepillos de dientes. El extremo se masticaba hasta que se volvía fibroso, y luego se usaba para frotar los dientes. Las pastas limpiadoras se hacían triturando hierbas con agua, o usando sal marina, clavo molido, carbón vegetal triturado o cáscaras de huevo en polvo. El clavo era particularmente popular por su sabor agradable y sus propiedades antisépticas reales. El aceite de clavo se usa en odontología incluso hoy. Los enjuagues bucales consistían en mezclas de vinagre y vino, mientras que los ambientadores para el aliento incluían masticar hierbas como menta, canela o salvia. El lavado y cuidado del cabello dependían del estatus social. Las damas ricas podían tener sirvientes que les lavaran el cabello, un proceso laborioso que requería calentar agua, aplicar jabón, enjuagar abundantemente y secar junto al fuego. Entre lavados, los aceites perfumados evitaban que el cabello oliera mal. Peinarse era una práctica diaria, en parte por la apariencia y en parte para eliminar piojos y liendres, una batalla constante que ninguna clase social evitaba por completo. Por lo tanto, la realidad era que los habitantes de los castillos medievales se esforzaban por mantener la higiene personal según los estándares de su época. El invierno complicaba seriamente estos esfuerzos, haciendo que la limpieza a fondo fuera mucho más difícil de lograr. El resultado era una población que estaba más limpia de lo que sugieren los mitos, pero que, según los estándares modernos, estaba considerablemente menos limpia de lo que consideraríamos aceptable. El olor de los cuerpos sin lavar, algo enmascarado por los perfumes entre los ricos, habría sido una presencia constante en cualquier castillo invernal. Las prácticas de vestimenta medievales revelan mucho tanto sobre el ingenio como sobre las limitaciones de la higiene medieval durante los meses de invierno. Los desafíos de mantenerse caliente mientras se mantenía la limpieza crearon un sistema que era práctico dentro de sus limitaciones, pero que producía condiciones insoportables para una persona moderna. El principio básico de la vestimenta de invierno medieval era la superposición de capas, y el material preferido era la lana. La lana tenía propiedades notables.
Proporcionaba aislamiento incluso cuando estaba húmeda. Era relativamente duradera y podía producirse localmente. Un conjunto típico de invierno consistía en varias túnicas de lana, llamadas cotes, usadas una sobre otra, entre los ricos a menudo con forro o ribete de piel. 2 o 3 cotes podían mantener a una persona caliente hasta temperaturas de 15 degrees o incluso 20 degrees. El problema con la lana era su textura intensamente picajosa sobre la piel desnuda. Para solucionar esto, todos los que podían permitírselo usaban ropa interior de lino, una camisa larga o camisola, debajo de la lana. El lino proporcionaba una capa más suave contra la piel, absorbía el sudor y los aceites corporales, y lo que es más importante, se podía lavar más fácilmente que la lana. El sistema higiénico medieval dependía del cambio y lavado regular de la ropa interior de lino, mientras que las capas exteriores de lana se usaban durante períodos más largos. Entre los ricos, se esperaba cambiarse la ropa de lino a diario o cada pocos días, y se consideraba higiénico y moralmente correcto. El problema era que lavar el lino, especialmente en invierno, era extremadamente laborioso. El proceso comenzaba hirviendo la ropa en agua para aflojar los aceites y la suciedad. Luego, la ropa se remojaba durante horas en lejía, una mezcla de ceniza blanca y orina, que contenía amoníaco que ayudaba a quitar manchas. Después de remojarla, la ropa se llevaba a un arroyo, se enjuagaba repetidamente, se golpeaba con paletas y se volvía a enjuagar. El secado presentaba sus propios desafíos. En clima cálido, la ropa podía extenderse sobre la hierba, donde el sol y el aire la secaban y blanqueaban. En invierno, la ropa mojada debía secarse en interiores, colgada en varas cerca del fuego. El resultado era que la colada se hacía en intervalos de varias semanas o meses, en lugar de semanalmente. Los hogares ricos con grandes suministros de lino podían rotar muchas prendas. Los sirvientes más pobres podían tener solo 2 o 3 camisas interiores de lino, lo que significaba que usaban las prendas varias veces entre lavados. Las prendas exteriores de lana se lavaban con mucha menos frecuencia, quizás unas pocas veces al año, o incluso menos. La lana era difícil de limpiar y podía dañarse con el lavado áspero. En su lugar, las prendas de lana se cepillaban, ventilaban y limpiaban localmente según fuera necesario. Durante las semanas y meses de uso, estas prendas absorbían sudor, aceites de la piel, manchas de comida, suciedad y diversos olores. Este sistema creaba las condiciones ideales para los parásitos, especialmente piojos y pulgas. Los piojos del cuerpo vivían en la ropa, especialmente en las cálidas costuras y pliegues. Los piojos de la cabeza infestaban el cabello y el cuero cabelludo. Las pulgas saltaban libremente entre humanos, animales, ropa de cama, juncos del suelo y ropa. Las capas invernales de ropa rara vez lavada proporcionaban el entorno perfecto para que estos parásitos prosperaran. Investigaciones recientes sobre la transmisión de la peste sugieren que los piojos del cuerpo y las pulgas humanas fueron probablemente más responsables de la propagación de la peste negra que las pulgas de las ratas, especialmente en invierno, cuando la gente usaba capas de ropa durante largos períodos y se acurrucaba junta para calentarse. El efecto acumulativo era un ambiente de olor corporal omnipresente. Incluso con el cambio regular de ropa de lino entre los ricos, las capas exteriores de ropa retenían olores. Para los sirvientes con menos opciones de ropa, el olor habría sido considerablemente más fuerte. En los espacios hacinados donde la gente se congregaba para el calor invernal, estos olores se concentraban. Solo podemos imaginar la atmósfera en un gran salón en una noche de invierno, con docenas de personas vestidas con capas de lana de una semana de antigüedad, reunidas alrededor del fuego. El aire pesado por el olor a lana sin lavar, humo de leña, comida cocida y cuerpos humanos. La gente medieval no era ajena a estos olores. El uso de perfumes, aceites perfumados, pomanders y sustancias aromáticas trataba en parte de oler bien, pero en la misma medida de enmascarar los olores desagradables. Los pomanders, bolas huecas llenas de sustancias aromáticas como almizcle, ámbar gris o algalia, se llevaban alrededor del cuello o sujetos a la ropa. Los guantes perfumados eran populares entre la nobleza. El agua de rosas se usaba abundantemente, con cuencos colocados en las mesas de comedor para lavarse y perfumarse las manos. El gran salón se situaba en el corazón físico y social de todo castillo medieval.
Esta gran sala servía para múltiples funciones: comedor, espacio de recepción, sala de tribunal, lugar de entretenimiento y dormitorio para una gran parte de la población del castillo. Durante el invierno, el gran salón se volvía aún más central para la vida del castillo, ya que su hogar proporcionaba una de las pocas fuentes fiables de calor. En la Alta Edad Media y durante gran parte del período medieval, el gran salón no era el dominio exclusivo de la familia noble del castillo. Más bien, era un espacio compartido donde personas de diferentes rangos se mezclaban mucho más de lo que nuestras expectativas modernas de privacidad considerarían normal. Después de la cena, cuando se retiraban las mesas, el salón se transformaba en un dormitorio. Sirvientes, hombres de armas, escuderos y cualquier otra persona que no fuera lo suficientemente importante como para merecer una cámara privada, se acostaban a dormir, buscando lugares lo más cerca posible del hogar. El suelo del gran salón generalmente estaba cubierto de juncos, hierbas secas esparcidas sobre el suelo de piedra o madera. Esta práctica servía para varios propósitos. Los juncos proporcionaban amortiguación bajo los pies, ofrecían un aislamiento mínimo contra el frío suelo y podían mezclarse con hierbas aromáticas para refrescar el aire. El problema era que estos juncos no se cambiaban con la frecuencia suficiente y se convertían en un depósito de una mezcla asombrosa de suciedad. Restos de comida caían entre los juncos. Huesos con trozos de carne se arrojaban a la cubierta del suelo. Se derramaban bebidas. La gente escupía en los juncos, una práctica común. Los perros, que corrían libremente por el salón, dejaban sus excrementos. En algunos casos, si los orinales no estaban fácilmente disponibles, también se podía añadir desecho humano a la mezcla. Los registros de la época describen el estado de estos juncos sin rodeos. Erasmo, el humanista del Renacimiento, escribió con disgusto sobre los suelos cubiertos de juncos, donde la capa inferior a veces permanece intacta durante 20 años, albergando esputos, vómitos, excrementos de perros y humanos, restos de cerveza, trozos de pescado y otras abominaciones que no son apropiadas mencionar. En los juncos se podían encontrar huesos, vómito, pulgas, piojos, ratas, excrementos de animales, comida en descomposición y diversos fluidos en estado de putrefacción. El hedor era parcialmente enmascarado por hierbas de olor dulce mezcladas con los juncos: lavanda, manzanilla, pétalos de rosa, mejorana, albahaca, menta, violetas, salvia e hinojo. La frecuencia con la que se cambiaban los juncos variaba según el castillo y la diligencia de quien administraba el hogar. En establecimientos bien llevados, los juncos podían cambiarse mensualmente. Más comúnmente, se renovaban estacionalmente. En castillos mal mantenidos, los juncos podían cambiarse solo una vez al año, añadiendo simplemente juncos frescos sobre los viejos. Las condiciones invernales hacían que la limpieza a fondo del suelo fuera particularmente difícil. Los animales añadían otra dimensión al ambiente invernal del gran salón. Los perros eran omnipresentes en los castillos medievales. Servían como compañeros de caza, guardianes, cazadores de alimañas e incluso proveedores de calor. A veces, perros y otros animales se traían deliberadamente adentro durante las noches de invierno más frías por el calor que generaban sus cuerpos. Los perros falderos y galgos podían dormir en las camas con sus dueños nobles, mientras que los perros de trabajo se acurrucaban en los juncos junto a los sirvientes. Se mantenían gatos para controlar ratones y ratas. Los productos de desecho de estos animales se mezclaban con todo lo demás en los juncos del suelo, y sus parásitos, especialmente las pulgas, se transferían fácilmente a los huéspedes humanos. Los arreglos para dormir en el gran salón reflejaban y reforzaban las jerarquías sociales, incluso mientras mostraban cómo el frío invernal obligaba a la gente a juntarse. Los mejores lugares para dormir, los más cercanos al fuego, correspondían a los sirvientes y cortesanos de más alto rango. Los individuos de menor estatus tenían que contentarse con esteras de paja o simplemente se acostaban directamente sobre los juncos, usando sus capas como mantas. La privacidad era esencialmente inexistente. Los sonidos de docenas de personas durmiendo en una habitación, ronquidos, tos, movimientos, levantarse para hacer sus necesidades, creaban un paisaje sonoro nocturno constante.
El aire se espesaba con las exhalaciones de muchos durmientes, el humo de la leña del fuego reducido y el complejo buqué de olores de cuerpos sin lavar, juncos contaminados y la presencia de animales. El gran salón encarnaba la naturaleza comunitaria de la vida medieval, de maneras que apenas podemos imaginar desde nuestra perspectiva moderna de dormitorios individuales y baños privados. El invierno intensificaba esta vida comunitaria, empujando a la gente a juntarse en busca de calor, pero también concentraba todos los olores, sonidos y experiencias sensoriales de la vida comunitaria en una proximidad inescapable. Conservar los alimentos durante los meses de invierno era un desafío que enfrentaba cada hogar medieval. Los castillos tenían los medios para mantener reservas sustanciales de alimentos, pero la escala del almacenamiento de alimentos en el castillo y los métodos primitivos de conservación creaban sus propios problemas higiénicos durante los fríos meses de invierno. Los castillos medievales tenían varios espacios de almacenamiento especializados. La despensa contenía productos secos, granos como trigo, cebada y centeno almacenados en barriles de madera, junto con harina, guisantes y frijoles secos, y pan duro. El almacén de carnes estaba dedicado a la carne, donde la carne salada, ahumada y seca colgaba de ganchos o se empacaba en barriles con salmuera. La lechería manejaba los productos lácteos, incluidos los quesos que podían dejarse madurar y almacenarse. La bodega de cerveza y vino guardaba barriles de cerveza y vino. Estos espacios de almacenamiento generalmente se ubicaban en sótanos o plantas bajas, donde los espacios sin ventanas ayudaban a preservar los suministros manteniendo temperaturas más frescas y constantes. La conservación invernal dependía de técnicas perfeccionadas durante siglos. El salado era quizás el método más importante para preservar carne y pescado. Los animales recién sacrificados se despiezaban y la carne se cubría abundantemente con sal o se sumergía en salmuera, lo que extraía la humedad y creaba un ambiente hostil para las bacterias. El ahumado añadía tanto conservantes como sabores distintivos, al tiempo que secaba aún más la carne. Estos métodos de conservación funcionaban, pero el producto resultante se parecía poco a la carne fresca. La carne salada se volvía extremadamente dura. Requería un largo remojo antes de cocinarla para eliminar el exceso de sal, y tenía un sabor fuerte que necesitaba condimentos potentes para hacerla apetecible. El pescado pasaba por un procesamiento similar. El pescado seco y salado, como el bacalao, constituía una parte significativa de la dieta de invierno, especialmente durante la Cuaresma, cuando la ley eclesiástica prohibía el consumo de carne. Las verduras se conservaban mediante salado y encurtido. El repollo se convertía en chucrut. Los pepinos y otras verduras se envasaban en salmuera. Y las hortalizas de raíz podían almacenarse en bodegas frescas, enterradas en arena o paja. Las neveras, casas de hielo, representaban una tecnología de conservación más sofisticada, aunque no todos los castillos las poseían. Durante el invierno se recolectaba hielo y nieve, se empaquetaba en cámaras subterráneas con un grueso aislamiento de paja o aserrín, y se cubría para evitar que se derritiera. En neveras bien diseñadas, este hielo almacenado podía permanecer congelado durante muchos meses. Sin embargo, el trabajo involucrado en la recolección y almacenamiento de suficiente hielo para una temporada era considerable. A pesar de estos métodos de conservación, la contaminación seguía siendo una amenaza constante. Ratas y ratones infestaban los espacios de almacenamiento, royendo los recipientes de madera, contaminando el grano con sus excrementos y propagando enfermedades. Se mantenían gatos específicamente para controlar esta plaga, pero la batalla nunca se ganaba por completo. Los insectos también presentaban problemas, con varios escarabajos, gorgojos y polillas infestando el grano almacenado y los alimentos secos. La proximidad del almacenamiento de alimentos a los sitios de eliminación de desechos creaba riesgos adicionales de contaminación. Los pozos utilizados para sacar agua para cocinar a menudo estaban ubicados peligrosamente cerca de los pozos negros. El agua subterránea que se filtraba a través del suelo poroso podía transportar bacterias de los desechos humanos a las fuentes de agua potable. Esta vía de contaminación significaba que la disentería y otras enfermedades transmitidas por el agua eran visitantes regulares en los castillos medievales. Las condiciones en la cocina durante el invierno presentaban sus propios desafíos.
Las cocinas medievales en los castillos más grandes eran a menudo edificios separados con gruesos muros de piedra, construidos aparte del torreón principal para reducir el riesgo de incendio. En invierno, la cocina podía ser en realidad uno de los lugares de trabajo más agradables del castillo, ya que los fuegos ardían constantemente para cocinar y calentar agua. Pero las fluctuaciones de temperatura entre el calor abrasador cerca de los hogares y el frío helado en los rincones alejados del fuego creaban condiciones de trabajo desafiantes. La seguridad alimentaria, según los estándares modernos, era esencialmente inexistente. La carne a menudo estaba algo estropeada antes de cocinarse, y se usaban especias fuertes para enmascarar los malos sabores. Los alimentos frescos eran un lujo en invierno. El escorbuto, por deficiencia de vitamina C, era común a finales del invierno, ya que los alimentos conservados carecían de verduras y frutas frescas. Las condiciones antihigiénicas que caracterizaban a los castillos medievales durante los meses de invierno no eran solo desagradables, eran activamente mortales. Las enfermedades mataban a muchas más personas medievales que la guerra, y la concentración de personas en el entorno del castillo durante el invierno creaba las condiciones perfectas para la transmisión de enfermedades que iban desde debilitantes hasta rápidamente fatales. La disentería, conocida en la Edad Media como el flujo, era quizás la enfermedad grave más común asociada con la mala higiene. Causada por bacterias o parásitos en agua o alimentos contaminados, la disentería provocaba diarrea sanguinolenta severa, fiebre, calambres fuertes y deshidratación. En una era anterior a la medicina moderna, la disentería podía matar en cuestión de días. La evidencia arqueológica proporciona confirmación directa. Muestras de 2 letrinas medievales excavadas en la ciudad cruzada de Acre dieron positivo para entamoeba histolítica y Giardia duodenalis, organismos que causan disentería. Estos parásitos se transmitían por la vía fecal oral. Dada la proximidad de los pozos a los pozos negros, la práctica de vaciar orinales en los patios y los desafíos de lavarse las manos en invierno, dicha transmisión era casi inevitable. La disentería afectaba a todas las clases sociales. El rey Juan de Inglaterra murió de disentería en el castillo de Newark el 19 de octubre de 1216. Los ejércitos medievales sufrían terriblemente de disentería, que podía incapacitar a miles de soldados más eficazmente que cualquier acción enemiga. El cólera, otra enfermedad transmitida por el agua, causaba síntomas similares de diarrea severa y deshidratación, pero podía matar aún más rápido. Las epidemias de cólera se propagaban periódicamente por las ciudades medievales, transmitidas por fuentes de agua contaminadas. Los pozos y cisternas comunales de un castillo podían servir como vehículos perfectos para la transmisión del cólera. La fiebre tifoidea era otro visitante común, propagada por agua y alimentos contaminados. La tifoidea causaba fiebre alta sostenida, debilidad, dolores abdominales y, a veces, una erupción característica. La enfermedad era endémica en la Europa medieval, con brotes epidémicos periódicos. Quizás la más infame de todas las enfermedades medievales era la peste, que mató a millones durante la peste negra en el siglo XIV, y continuó regresando durante siglos. Si bien las pulgas de las ratas jugaron un papel, los parásitos humanos, que vivían en la ropa, fueron igualmente o más importantes en la transmisión. En las condiciones invernales, cuando las personas usaban más capas de ropa que rara vez se lavaban y se hacinaban en interiores para calentarse, estos parásitos tenían las condiciones ideales para propagar la enfermedad. La peste bubónica se propagaba en verano y otoño, cuando las pulgas eran abundantes, pero podía persistir durante el invierno en la ropa y la ropa de cama donde prosperaban los piojos y las pulgas humanas. Esto nos lleva a la presencia omnipresente de parásitos en la vida medieval. Los piojos del cuerpo vivían en las costuras y pliegues de la ropa, alimentándose de sangre humana varias veces al día. Los piojos de la cabeza infestaban el cuero cabelludo y el cabello. Las pulgas saltaban libremente entre humanos, animales, ropa de cama, juncos del suelo y ropa. Todos estos parásitos picaban y todos podían transmitir enfermedades. Sus poblaciones explotaban en las condiciones hacinadas y sucias de los castillos invernales. Los parásitos intestinales eran igualmente comunes. Las lombrices intestinales,
Las tenias y varios otros gusanos intestinales infectaban a la mayoría de las personas medievales en algún momento de sus vidas, transmitidos a través de alimentos y agua contaminados o por una mala higiene de las manos. El análisis de las letrinas medievales ha revelado huevos de varias especies de parásitos intestinales, lo que confirma su prevalencia. Las ratas y los ratones eran compañeros constantes en los castillos medievales, viviendo en las paredes, suelos y áreas de almacenamiento. Si bien investigaciones recientes sugieren que los humanos y sus parásitos pueden haber sido más importantes que las ratas en la transmisión de la peste, los roedores aún representaban riesgos significativos para la salud. Contaminaban los suministros de alimentos con sus excrementos y orina, y portaban su propio conjunto de parásitos y enfermedades. La comprensión medieval de la enfermedad difería fundamentalmente de nuestra teoría moderna de los gérmenes. La mayoría de las autoridades médicas explicaban la enfermedad a través de la teoría de los humores, un desequilibrio en los fluidos corporales. Se creía que la enfermedad era el resultado de miasmas, mal aire, o olores fétidos, en lugar de organismos microscópicos. Esto significaba que, aunque la gente medieval reconocía que la suciedad y la enfermedad estaban conectadas, no entendían los mecanismos de transmisión. El tratamiento era en gran medida ineficaz según los estándares modernos. La sangría se recomendaba para numerosas afecciones, debilitando a pacientes ya enfermos. Algunos remedios herbales tenían un valor terapéutico real, pero muchos tratamientos no hacían nada o dañaban activamente a los pacientes. La cirugía se realizaba sin anestesia ni técnicas antisépticas, lo que a menudo provocaba infecciones mortales. El efecto acumulativo de la mala higiene, el agua contaminada, la nutrición deficiente durante los meses de invierno y la convivencia cercana creaba un ambiente de enfermedad que era brutalmente duro. La esperanza de vida era corta. Las personas medievales que sobrevivían a la infancia podían esperar vivir hasta los 40 o 50 años, y muchos morían más jóvenes. La enfermedad era una presencia constante, y las condiciones invernales en los castillos hacinados creaban las circunstancias ideales para la propagación de muchas de las enfermedades más peligrosas. Mientras que los nobles ciertamente soportaban dificultades durante los inviernos medievales, la experiencia de los sirvientes era exponencialmente peor. Los sirvientes realizaban todo el trabajo que hacía posible la vida en el castillo, y durante el invierno, sus condiciones de trabajo y de vida alcanzaban niveles de dificultad que la gente moderna apenas puede imaginar. En la parte inferior de la jerarquía del castillo estaban los trabajadores como los limpiadores de pozos negros, que enfrentaban quizás el trabajo más repugnante de la sociedad medieval. Los limpiadores de pozos negros eran responsables de limpiar los pozos negros y eliminar los desechos humanos acumulados de los garderobes del castillo. Este trabajo se limitaba a las horas nocturnas. Comenzaban alrededor de las 9 p.m. y trabajaban hasta las 5 a.m. El trabajo físico era agotador, el hedor abrumador y los riesgos para la salud considerables. En invierno, los desechos a menudo estaban parcialmente congelados, lo que requería que los rompieran con herramientas antes de poder sacarlos con pala. Como compensación, los limpiadores de pozos negros recibían salarios aproximadamente 3 veces mayores que los de los trabajadores no calificados comunes. Los lavaplatos y ayudantes de cocina ocupaban posiciones casi tan bajas en la jerarquía. Trabajaban en las cocinas, lavando platos, acarreando agua, fregando suelos y realizando tareas de cocina menores. En invierno, los lavaplatos acarreaban agua de pozos o cisternas en condiciones gélidas. Sus manos se agrietaban por el frío y la humedad. Pasaban largas horas en cocinas que alternaban entre el calor abrasador cerca de los fuegos y el frío helado en los rincones alejados del hogar. Los acarreadores de agua proporcionaban un servicio esencial en todo el castillo, pero el invierno hacía su trabajo particularmente castigador. Cada gota de agua utilizada en el castillo tenía que ser sacada de los pozos o cisternas, cubo pesado tras cubo pesado. En invierno, los patios helados se volvían traicioneros. La cuerda congelada en las poleas de los pozos desgarraba las manos. El agua se derramaba de los cubos y se congelaba instantáneamente en la ropa. Los chambelanes y doncellas, que servían en las cámaras privadas de la familia noble, tenían un estatus más alto que los lavaplatos, pero aún soportaban condiciones difíciles. En invierno,
Estos sirvientes se levantaban antes del amanecer para encender fuegos en habitaciones frías, trabajando con dedos entumecidos para sacar llamas de las astillas. Manipulaban orinales sucios, llevando su contenido por pasillos helados a los lugares de eliminación. Las lavanderas enfrentaban un trabajo que era brutalmente pesado en cualquier circunstancia, pero que en invierno se volvía aún más difícil. Lavar requería calentar grandes cantidades de agua, remojar la ropa en lejía áspera que quemaba las manos, frotar vigorosamente las prendas y enjuagarlas repetidamente en agua fría. En invierno, las partes al aire libre de este trabajo, especialmente el enjuague en arroyos y el secado de las prendas, se convertían en una prueba de resistencia a las temperaturas gélidas. Las manos de las lavanderas estaban constantemente rojas, agrietadas y dañadas. Los arreglos para dormir de los sirvientes reflejaban su bajo estatus y hacían las noches de invierno particularmente miserables. Mientras que el señor y la señora dormían en cámaras con cortinajes en las camas y quizás sus propias chimeneas, la mayoría de los sirvientes se acostaban donde quiera que hubiera espacio. Los más afortunados dormían en el gran salón, cerca del hogar, sobre delgados colchones de paja. Otros podían ser relegados a espacios sobre las cocinas o establos, donde el calor residual de abajo proporcionaba un calor marginal, o a áticos bajo el techo, donde el viento silbaba por las rendijas. La ropa y el acceso a la higiene de los sirvientes estaban muy por debajo de los de sus empleadores nobles. Un sirviente típico podía tener 2 conjuntos de ropa, uno para usar mientras el otro se lavaba y reparaba, aunque el lavado podía ocurrir solo raramente. Para los sirvientes no había jabones finos, ni aceites perfumados, ni agua de rosas. Se lavaban en agua fría con jabón áspero, si lo tenían, o sin jabón en absoluto. Bañarse en invierno era esencialmente imposible para la mayoría de los sirvientes. La atención médica para los sirvientes enfermos o heridos era mínima. Un sirviente gravemente enfermo podía ser confinado a su lugar de dormir y, esencialmente, dejado para que se recuperara o muriera solo. La atención médica profesional de los médicos estaba reservada para la familia noble. La vida de un sirviente de castillo en invierno se definía por el trabajo físico duro en condiciones frías, malas condiciones para dormir en espacios sin calefacción, privacidad mínima, acceso limitado a la higiene y una proximidad constante a la suciedad y los desechos. Eran ellos quienes hacían posible la vida en el castillo para sus empleadores nobles y pagaban por ello con su salud y comodidad. A pesar de todos los desafíos y las condiciones a menudo espantosas, los habitantes de los castillos medievales no eran pasivos frente a la suciedad. Reconocían que la limpieza era deseable tanto para la comodidad como para la salud, incluso si no entendían la transmisión de enfermedades en el sentido moderno. Las soluciones que idearon estaban limitadas por la tecnología y los recursos disponibles, pero demuestran que la gente medieval valoraba la higiene. La práctica de esparcir hierbas entre los juncos del suelo fue quizás el intento más extendido de mejorar el ambiente interior. Las hierbas aromáticas cumplían un doble propósito. Liberaban olores agradables al ser pisadas, y muchas tenían propiedades antibacterianas o repelentes de insectos reales. La lavanda repelía polillas y pulgas. La manzanilla proporcionaba un aroma dulce y tenía leves propiedades antisépticas. Los pétalos de rosa añadían fragancia. La mejorana, la albahaca, la menta, las violetas y el hinojo se usaban en diversas combinaciones. Esta práctica era común en casas ricas y castillos de toda la Europa medieval. Quemar sustancias aromáticas servía a propósitos similares. El incienso se usaba abundantemente en rituales religiosos, y su asociación con la purificación lo convertía en una elección natural también para uso doméstico, especialmente en tiempos de peste o enfermedad. El laurel y el romero se quemaban en las chimeneas para refrescar el aire. La sorprendente práctica de colgar ropa cerca de las letrinas muestra una clara comprensión de causa y efecto. La gente medieval notó que las prendas colgadas cerca de un garderobe tenían menos problemas con los parásitos. La explicación, que no podían saber, es que los vapores de amoníaco de los desechos humanos en descomposición son realmente efectivos para matar a estas plagas. La práctica estaba tan extendida que influyó en el propio nombre garderobe, literalmente guardián de las ropas. El agua de rosas representaba un enfoque más agradable para la higiene y la fragancia. Destilada de pétalos de rosa,
El agua de rosas tenía un aroma delicado y era utilizada abundantemente por los hogares ricos. Se colocaban cuencos de agua de rosas en las mesas de comedor para que los invitados se lavaran y perfumaran las manos antes y después de las comidas. Los pomanders ofrecían una solución portátil a los problemas de olor. Eran bolas huecas, entre los ricos a menudo hechas de metales preciosos, llenas de sustancias aromáticas, almizcle, ámbar gris, algalia y diversos materiales vegetales como clavo, canela y pétalos secos. El pomander se colgaba alrededor del cuello con una cadena o se sujetaba al cinturón. A medida que el portador se movía, el pomander liberaba su fragancia, creando una nube personal de perfume que enmascaraba el olor corporal y otros olores desagradables. Los tapices y cortinajes tenían roles funcionales más allá de la decoración y la exhibición de estatus. Los pesados tapices tejidos colgados en las paredes de piedra proporcionaban aislamiento al atrapar aire entre la tela y la pared. Esto ayudaba a reducir las corrientes de aire y hacía las habitaciones un poco más cálidas. Las cortinas sobre ventanas y puertas bloqueaban la infiltración de aire frío. Alrededor de las camas, los pesados cortinajes creaban un espacio privado que podía calentarse con el calor corporal. Algunos castillos invirtieron en infraestructuras relativamente sofisticadas para la higiene. Los sistemas para enjuagar los conductos de los garderobes, con agua de cocina desviada, mostraban una atención de ingeniería a la sanidad. Los pozos con cubiertas protectoras y acceso controlado reducían el riesgo de contaminación. La existencia de sirvientes especializados, como las lavanderas, indicaba que la ropa limpia se valoraba lo suficiente como para dedicarle trabajo. Lo que emerge al examinar estos diversos intentos de limpieza es una imagen más compleja que la simple suciedad. La gente medieval era consciente de que la suciedad, el olor y los parásitos eran problemas. Desarrollaron soluciones utilizando los materiales y el conocimiento que tenían disponibles. Estas soluciones eran inadecuadas según los estándares modernos. Ninguna cantidad de lavanda esparcida podía reemplazar la limpieza regular del suelo. Ningún pomander podía sustituir una ducha diaria. Pero representaban esfuerzos reales para mejorar las condiciones de vida y mantener la salud dentro de las limitaciones de la tecnología y la comprensión medievales. El castillo medieval en invierno era incómodo, a menudo antihigiénico y a veces peligroso para la salud. Pero no era porque a la gente no le importara la limpieza. Era porque carecían de las herramientas, el conocimiento y los recursos para alcanzar los estándares de higiene que hoy damos por sentados. La realidad de la higiene en los castillos medievales durante los meses de invierno era mucho peor de lo que la mayoría de la gente imagina. La combinación de limitaciones arquitectónicas, desafíos climáticos, restricciones tecnológicas y la pura densidad de población creaba condiciones que, desde nuestra perspectiva moderna, parecen casi insoportables. Muros de piedra que no se podían calentar adecuadamente. Retretes que exponían a los usuarios a vientos helados mientras los desechos se acumulaban en conductos y pozos negros abajo. El baño, que se convirtió en una prueba ocasional en lugar de una rutina diaria. Múltiples capas de ropa, raramente lavadas, que albergaban poblaciones de piojos y pulgas. Juncos en el suelo que acumulaban meses de restos de comida. Excrementos de animales y desechos humanos. Pozos de agua ubicados peligrosamente cerca de pozos negros, contaminando el agua potable con bacterias fecales. Enfermedades como la disentería, el cólera y la peste, que mataban con una eficiencia aterradora. Y debajo de todo, el frío constante, que hacía cada aspecto de la higiene más difícil y empujaba a la gente a juntarse en espacios hacinados que concentraban todos estos problemas. Sin embargo, la gente medieval sobrevivió e incluso prosperó dentro de estas limitaciones. Criaron familias, construyeron estructuras magníficas, crearon arte y literatura que nos conmueven hasta el día de hoy, y sentaron las bases de la civilización europea moderna. Su resiliencia fue notable. Desarrollaron estrategias de afrontamiento, esparcir hierbas, quemar sustancias aromáticas, usar pomanders y perfumes, cambiarse la ropa de lino cuando era posible, lavarse las manos y la cara regularmente incluso cuando el baño completo era impráctico. Las estrictas jerarquías que parecen opresivas a los ojos modernos servían en parte para organizar el trabajo y distribuir los recursos de maneras que mantenían a las comunidades funcionales
incluso a través de los peores desafíos invernales. Cuando miramos hacia atrás desde nuestra perspectiva moderna, con nuestras casas con calefacción, agua corriente fría y caliente, inodoros con cisterna, duchas diarias, lavadoras, antibióticos y nuestra comprensión de la teoría de los gérmenes, el castillo medieval en invierno parece una visión de pesadilla. Damos por sentadas comodidades que a la gente medieval les habrían parecido un lujo mágico. La capacidad de abrir un grifo y obtener instantáneamente agua limpia y caliente. El calor que fluye de las rejillas de ventilación y los radiadores al toque de un termostato. Inodoros que eliminan los desechos sin esfuerzo ni exposición al frío y al hedor. Lavadoras que limpian la ropa en una hora usando agua que nunca tenemos que acarrear o calentar nosotros mismos. Atención médica que puede curar infecciones bacterianas con píldoras y prevenir enfermedades con vacunas. Cada una de estas comodidades modernas resuelve un problema que hacía la vida invernal medieval tan difícil. El hecho de que podamos vivir cómodamente durante el invierno, mantener altos estándares de limpieza con un esfuerzo mínimo y rara vez enfermarnos de enfermedades transmitidas por el agua, representa la acumulación de siglos de desarrollo tecnológico, descubrimiento científico e inversión en infraestructura. La gente medieval comenzó ese viaje. Sus pozos y cisternas evolucionaron hacia los sistemas modernos de agua, sus conductos de garderobe hacia la infraestructura de alcantarillado, sus observaciones empíricas sobre la limpieza y la salud, hacia la teoría de los gérmenes y la medicina moderna. Comprender la higiene medieval también nos da perspectiva sobre la desigualdad global moderna. Mientras nosotros en el mundo desarrollado disfrutamos de una limpieza y comodidad sin precedentes, miles de millones de personas en todo el mundo todavía enfrentan desafíos que serían familiares para los habitantes de los castillos medievales. Falta de agua limpia, saneamiento inadecuado, enfermedades propagadas por agua contaminada y mala higiene, calefacción insuficiente en invierno. Los problemas que hacían tan desagradables a los castillos medievales no se han resuelto universalmente, solo se han resuelto para algunos. La repugnante verdad sobre la higiene en los castillos medievales en invierno es que era realmente peor de lo que la mayoría de la gente piensa, más incómoda, más antihigiénica, más peligrosa para la salud de lo que sugieren nuestras representaciones culturales populares saneadas. Pero también era más compleja, con gente que realmente se esforzaba por la limpieza dentro de sus limitaciones. No eran ignorantes o indiferentes. Estaban limitados por la tecnología y el conocimiento de su época. Hacían lo mejor que podían con lo que tenían, y su mejor esfuerzo, aunque deficiente para nuestros estándares, representó la base sobre la cual se construyen nuestras propias vidas cómodas. Cuando abrimos la ducha caliente en una mañana fría de invierno, podríamos dedicar un pensamiento a nuestros antepasados, que enfrentaron los desafíos del invierno con muchos menos recursos, y apreciar el largo camino de progreso que lleva desde el helado garderobe hasta el baño con calefacción. Gracias por acompañarme en esta exploración de la higiene en los castillos medievales durante el invierno, un tema que es a la vez fascinante y repugnante. Si encontraste este examen de las realidades históricas tan absorbente como espero, te agradecería que le dieras me gusta a este video y lo compartieras con cualquiera que aprecie mirar más allá de los mitos románticos para descubrir cómo era realmente la vida en el pasado. Suscribirte al canal te traerá más inmersiones profundas en las verdaderas y sin adornos verdades de la historia. Deja un comentario y comparte qué aspecto de la vida en un castillo medieval te impactó más, o sugiere otros temas históricos que te gustaría ver explorados con la misma dedicación a revelar las realidades incómodas. Hasta la próxima, disfruta de tu plomería moderna y recuerda la suerte que tenemos de vivir en una época en la que la limpieza es alcanzable y no un sueño imposible.